Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Hemos visto ya 3 escenas distintas. Primero era esa alabanza en el cielo y en la tierra y Cristo tomando posesión junto con los 144.000. Luego el jueves pasado vimos el mensaje de 3 ángeles, que el primero hablaba de la advertencia, la última llamada de ese evangelio eterno, porque el tiempo se terminaba. El segundo hablaba de la caída de Babilonia, del sistema que domina la tierra. Y el tercero hablaba de los juicios sobre los seguidores de la bestia. Y terminaba con una bienaventuranza de que los que morían en el Señor son muy felices. Y el Espíritu Santo contestaba que así es, y iban a descansar de sus trabajos y de sus obras, pero sus obras continuaban con ellos en los cielos. El título de hoy es La tierra es cegada. Cegada con S, no con C, porque con C sería de la visión. Y acá es cegado de cegar, de cosechar. Y habla de, en estos 6 versículos, del 14 al 20, de 2 cosechas. La primera es desde el 14 hasta el 16, 14 y 15, y del 17 hasta el 20 es otra cosecha, muy distinta. La primera es de una mies madura de trigo, que se refiere, la primera, a los santos, a los hijos de Dios. Y la segunda habla de uvas maduras, puedo decir que ya están en descomposición, que son la gente incrédula que rechaza a Dios o es enemiga de Dios o rebelde contra Dios. Leemos todo el pasaje. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Bueno, vamos a ir analizando cada versículo. La primera enseñanza que habla es de que la mies está madura. Dice aquí Juan, hemos visto que en el mismo capítulo 14 siempre empezaba con miré, ¿sí? En 14.1 dice después y miré, son distintas visiones. En el 6 dice vi, volar, empieza con ver. Y en el 14 empieza con miré. Los tiempos cronológicos no los tenemos. Apocalipsis no se puede seguir como un
relojito o con un diagrama perfectos de tiempos. Esta visión está mostrando el juicio de Dios y la cosecha que hace Cristo también de los suyos, y el juicio sobre los enemigos. Está más referido al capítulo 19, que lo vamos a ver cuando Cristo venga en su segunda venida y destruya todo el sistema del enemigo. Junto a los suyos también. Hay partes también que están relacionadas con el capítulo 16, al finalizar del 16, que va a haber una gran batalla ahí en un valle al sur de Jerusalén. ¿Cuándo es el tiempo? No lo sabemos los tiempos, porque los tiempos los maneja el Señor. Pero esto es como un flash, lo que vamos a ver de esa visión que vio Juan, que va a ser también repetida más adelante. Y entonces lo ve, dice, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Vamos, después voy a explicar cada detalle. Vamos a ver Mateo 13. Mateo 13 es interesante porque empieza con la parábola del sembrador y explica el sentido y el propósito de las parábolas. Después explica la misma parábola del sembrador. Hay muchas semillas. Luego explica la parábola del trigo y la cizaña. Después explica la semilla de mostaza. Después la de la levadura. Luego hace una explicación de la parábola anterior, de la parábola del trigo y la cizaña. Es interesante porque esto lo dijo Cristo, y ahora cuando veamos los dos primeros versículos de los que vamos a ver ahora en la noche, está relacionado con esta parábola que dice el Señor. Vamos a Mateo 13, 24, si alguien me lo lee, hasta el 30. Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias, Raúl. Es una parábola muy conocida y Cristo hablaba muchas veces en parábolas para que algunas personas no entiendan, pero sus discípulos tampoco la entendían. Y en el versículo 36 vemos que despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. No la entendían y pedían una explicación. Entonces Cristo le da la explicación. ¿Alguien me lee del 37 al 43? Del 37 al 43 dice: respondiendo él, ¿se escucha bien? Perdón, no sé si me escuchan. Ahí. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
¿Hasta ahí era? No recuerdo. Hasta el 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora Además, más. ¿uno más? No, ¿Hasta qué ahí? claro que dice el Señor. Entonces está explicando cada cosa que dijo en la parábola, el significado. ¿Quién era el enemigo? El diablo. ¿Qué era semilla? La palabra de Dios. ¿Qué era la tierra? Era este mundo. ¿Quiénes son los segadores? Son los ángeles. Está hablando de la siega del fin del siglo, él lo dice en el versículo 39. Y fíjense en el 41, dice, enviará el Hijo del Hombre, ese título, el Hijo del Hombre, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, que son los malos. Bien, porque en este versículo que hemos leído, el 14.1, dice, miré y aquí en una nube blanca y sobre una nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, sabemos que es el Señor Jesucristo. Vamos por detalle, dice, miré y aquí una nube blanca. Y el Señor Jesús en Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre, citar versículos que dice la palabra Hijo del Hombre, referido al Señor Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así va a venir el Señor, con poder y gran gloria en una nube. Son las carrozas de transportes del Señor. Dice, como los ángeles, ¿se acuerdan en Hechos 1? Que dicen que lo ven a Jesús y se pierden en una nube. Así como lo vieron que se fue en una nube, va a volver también en una nube. La palabra de Dios en muchas oportunidades habla de una nube. Daniel tuvo una visión en que lo veía venir en una nube. En Daniel 7, del 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque fue humano, nació, se hizo hombre, Dios mismo hecho hombre, para poder cumplir la voluntad de Dios. Vimos esto de Navidad, que allá en el pesebre nacía y que trae la paz, comenzaba esa canción, y habla de Cristo, ese que se hizo hombre. Bueno, sigo en Daniel 7:13, dice, ve a ese Hijo del Hombre que vino hasta el anciano día, a Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue, Daniel está viendo cuando Cristo es glorificado, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Está viendo algo muchísimos años antes que Cristo, 700 y tantos años. En Mateo 24:30, el mismo Señor Jesucristo dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Él mismo lo está diciendo. Es en su segunda venida. Y todos lamentarán, todas las tribus de la tierra. Y dice, y verán, de vuelta el mismo, se pone el mismo nombre, y verán al Hijo del Hombre, siempre Hijo del Hombre con mayúscula, viniendo sobre las nubes de los cielos. Él mismo explica que va a venir sobre las nubes de los cielos. No va a ser un día despejado, hay unas nubes blancas, con poder y gran gloria. Estaba siendo juzgado Cristo por el sumo sacerdote, en Mateo 26, 63 y 64, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesús lo dice, sentado a la diestra
del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando le preguntaban si era el Cristo, él dice, yo soy el Hijo del Hombre, y luego me van a ver viniendo en las nubes de los cielos. Qué contraste, porque estábamos viendo en el capítulo anterior, en el 13, a la bestia, con el nombre de bestia, no es un hombre comparado con un animal, con una fiera, con algo bestial, y ahora lo vemos al Señor Jesús como algo totalmente humano, sensible, el Hijo del Hombre. El título que tiene el Apocalipsis es el Hijo del Hombre. Pero él como hombre, y por haber padecido y estado, este momento, él viene como hijo del hombre, pero para hacer juicio. Y él tiene todo el derecho de gobernar sobre los hombres, pero también está totalmente capacitado para juzgarlo. Cuando empezamos Apocalipsis, en el primer capítulo, en el versículo 13, lo vemos al Señor Jesús que le está dictando a Juan, porque es que se escuchó una voz, él se da vuelta, lo ve, y en ese versículo dice que estaba entre medio de 7 candeleros, y dice, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con cinto de oro, y empieza a describirlo todo como era Cristo, que su rostro era brillante, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, empieza a detallar cómo era, pero dice, uno semejante al Hijo del Hombre, es el Señor Jesús. Cristo en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino, quiere decir lo que estamos por celebrar en Navidad, vino a nosotros, pero con un motivo, dice, a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el Hijo del Hombre. Y ahí en Mateo 25, 31, 34, habla cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, va a venir con todo poder, y todos los santos ángeles con él. Lo está diciendo el mismo Señor Jesús. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos de él todas las naciones. Y acá está explicando la parábola o la enseñanza esa de las ovejas y los cabritos. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrás a la oveja a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mis padres, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y juicio a los que no son los de él. Seguimos con el versículo 14. ¿Qué tenía en la cabeza ese Hijo del Hombre que estaba sentado en esa nube, en una posición sentado de dominio, de juicio? Vemos a los jueces siempre sentados, impartiendo órdenes, juzgando. Y acá Dios le dio el poder de juzgar. Tiene en su cabeza una corona de oro. Ya no está más con la corona de espina, que era con que lo habían premiado acá en la tierra. Dios le da todo el poder. Y esto nos muestra más su majestad, toda su soberanía, que Él tiene dominio total de todas las cosas. También es su victoria final sobre todos los adversarios. En el Salmo 8, versículo 6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todos los pusiste debajo de sus pies. Y debajo de sus pies, hoy lo vamos a ver varias veces, debajo de sus pies. Todo lo puso el Padre para que Él enseñoree sobre las obras de sus manos, sobre la creación, y todo lo pone en este momento bajo sus pies. Él está arriba en unas nubes y a sus pies está la tierra y todos los moradores de la tierra. Pero al terminar el versículo 14 dice, y en la mano una hoz aguda. Una hoz es un elemento de labranza, es un cuchillo en forma circular, es muy afilado. Como está en la bandera de Rusia, así tiene una hoz y un martillo, que era símbolo de trabajo y cosecha del comunismo. El Señor acá se lo ve
con una hoz. Una hoz aguda. En el original ese aguda es afilada, o sea que ya está lista para usar. No está desafilada. Una hoz aguda. Y es símbolo de juicio, de un juicio muy duro, porque es para cortar la hoz. El Señor Jesucristo viene a este mundo la primera vez como sembrador, porque hemos visto la parábola del sembrador y Él vino a sembrar y dejar el modo de salvación. Pero ahora viene como segador. Él fue juzgado por los hombres. Todos lo juzgaron. En Hechos 4:27 podemos ver que dice, porque verdaderamente se unieron, está hablando un discurso de Pedro, en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Los que se opusieron en contra de él fue Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos lo juzgaron a Cristo. Ahora Cristo es el que juzga al resto. En Hechos 17:31 se ve la contrapartida. Dice que Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a implementar ese juicio de justicia. Y ha puesto, dice, por aquel varón a quien designó, al Señor Jesucristo, a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios habla mucho de la hoz, mucho de la cosecha, mucho de la siega. En Deuteronomio 23:25 dice, no aplicarás la hoz en la mies de tu prójimo, es decir, no le cosecha a los demás, es robarle, o no juzgarlo a los demás, no nos toca a nosotros, no es nuestra la venganza. Pero Cristo, sí, tiene todo el poder ahora de cegar su propio campo, de cosechar lo suyo. El grano maduro son rescatar a sus hijos, de sacar a él, a su pueblo, todo en medio. Acuérdense que ahí, en la parábola del trigo y la cizaña, nuestra traducción es cizaña, en el original es mala hierba o mala hierba. Me parece más adecuado, no hace más gráfico, en el inglés también, es mala hierba. Y no era función de los discípulos arrancarla a esa mala hierba. Él se encarga, él tiene sus segadores para esa. Y acá él es el que va a sacar la cizaña y la va a tirar al fuego. En el versículo siguiente dice, y del templo, versículo 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. El que estaba sentado sobre la nube era el Señor Jesucristo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Acá aparece un cuarto ángel. Vimos en los versículos anteriores el mensaje de los 3 ángeles, o sea que ya pasaron 3. En este que estamos estudiando ahora también aparecen 3 ángeles más. Le podemos decir el cuarto o el primero de acá de la siega. Bueno, vamos a ponerle el primero de hoy. Aparece este primer ángel de hoy. Dice, y del templo salió otro ángel. Sale de la presencia de Dios. Otro ángel, como los que venía viendo Juan. Porque si lo ve distinto, va a decir que es distinto. No va a pasar con el tercero de hoy. Sale otro ángel igual, clamando a gran voz, con una voz potente. Pero le da una orden a Cristo. Un ángel no le puede dar una orden a Cristo, ¿no? Acá, bueno, muchas personas entran a tener dudas de qué se trata esto. Habla de la hora porque dice, la hora de cegar ha llegado. Esa hora es Kairos, es tiempo de Dios. No es un relojito, no es nuestro calendario, es cuando Dios dice, ahora hay que cegar.
vemos que la palabra ángel es mensajero. ¿Viene de dónde viene? Del templo de Dios, de la presencia de Dios. Dios es el que maneja los tiempos y Él dice cuándo es el tiempo de cada cosa. Y está en realidad comunicándole a Cristo. Cristo sabe todo, es un acto, Él está listo para manejar el juicio. Viene este ángel y le dice este mensaje: es la hora de cegar, la hora de cegar ha llegado. Mete tu voz, ¿se acuerdan que estaba con su voz en la mano el Señor Jesús? La palabra mete en realidad es lanza, envía. Esa es la palabra original, lanzar, la orden, o en varios lados vamos a ver que un ángel lanza también la hoz. No se lanza, se usa del mango y se utiliza. Pero la palabra es original, envía. Los ángeles son ministros de Dios. Están para administrar las cosas que Dios le encomienda. Dios en su soberanía está dándole las órdenes a ellos para efectuar este juicio en la tierra. Fíjense en que este versículo termina diciendo, pues la mies de la tierra está madura. Está hablando de la tierra directamente, específicamente. Cristo está como juez universal y es específicamente en la tierra. En el versículo siguiente vamos a ver 2 veces más la palabra tierra. Entonces la está repitiendo 3 veces a la palabra tierra. Es para que no queden dudas de dónde va a ser ese juicio. En Hebreos 1:14 habla, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Acá nos muestra este versículo, que está hablando de los ángeles, que estos espíritus son ministradores enviados para servicio a favor de nosotros, de los herederos de la salvación. Por eso no es que les da una orden al Señor. Yo me hice la pregunta, ¿le está dando una orden al Señor? No debemos interpretar que un ángel le puede dar una orden al Señor Jesús, sino más bien que está informándole que la mies está madura, que el tiempo es de la cosecha. Diríamos que este ángel actúa, es un mensajero de Dios. Solo Dios puede decidir el momento en que la mies está madura para ser cosechada. Yo me acuerdo ahí al lado de la iglesia, ahí en el Rotary, la gran cosecha. Y bueno, que había un pasacalle así pegado en la reja. Y bueno, acá es la gran cosecha, el Señor da la orden de esa cosecha. La traducción original de este versículo, del original del griego, dice, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, los granos están ya secos. En Juan 4:35 dice, Cristo le habla a sus discípulos, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Estaba hablando ahí ¿se acuerdan la mujer samaritana? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya desde el momento de ese Cristo, ya había mucho pueblo también. Pero la misericordia de Dios se va dilatando, se extiende hasta el tiempo de ahora, pero no sabemos cuándo llegará ya la consumación de ese día de juicio, el día de la ira, como vamos a ver más adelante. Dios de mientras tiene gracia y misericordia para cada uno de nosotros, y Él va a decir, sí, hasta aquí es la cosecha. Ahora en el versículo 16 es una... Vamos a seguir viéndolo, pero... Versículo 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube, el Señor Jesús se encarga, metió, o sea que lanzó su voz en la tierra, y la tierra, 2 veces lo vemos, su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Comienza el Señor Jesús con esta gran cosecha. Él sabe lo que tiene que hacer,
sabe a quién tiene que juzgar. En Juan 5:27 dice que el Padre le dio autoridad para hacer juicios, por cuanto es el Hijo del Hombre. Acá lo repite. Juan, de vuelta, le da el mismo título, que tiene toda la autoridad de Dios porque es el Hijo del Hombre. En la tierra, 2 veces, no cabe en duda, y en la anterior 3 veces, no cabe en duda de que el juicio es dirigido por el juez universal, que es Cristo, y es concerniente a la tierra y a los moradores. Y vamos a ver que todo el juicio es ahora hacia los que están en rebeldía del Creador. Sin duda, dice, estar sentado no es una forma apropiada para cegar, porque el versículo 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. No es que él está cegando sentado de la nube. Él manda a los segadores, dio la orden, lanza su hoz, lanza su veredicto, manda su orden, estando ahí sentado sobre una nube, porque está en esa posición de juez. Y los segadores que llevan a cabo esa siega, lo vimos recién cuando leímos en Mateo 13, en el versículo 39, que son sus ángeles. Ahí, si se prestaron atención, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, que es lo que estamos estudiando, y los segadores son los ángeles. Eso es el Mateo 13, 39. O sea que nos va aclarando con cosas que Cristo ya habló en su evangelio. En el versículo 17, yo le puse como título la vendimia. No es la fiesta de la vendimia, no tiene ese atractivo para nada. Es juicio a los rebeldes ahora. Salió otro ángel, un segundo ángel, vemos ahora otro ángel, similar al anterior. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, quiere decir una hoz afilada, preparado para ejecutar órdenes de juicio. Sale también, ¿de dónde sale? Del mismo lugar del anterior, del templo. O sea que está en la presencia de Dios y tiene un mandato de Dios Padre. Y este ángel sale en la misma posición del Señor Jesús, pero ya en la tierra, con una hoz aguda en la mano. Y al indicar que sale del templo, nos muestra que ese ángel tiene santidad y justicia, que él tiene que cumplir porque emana del mismo trono de Dios. ¿Se entiende? Por eso da tantos detalles. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, no es el templo de la tierra. Da mucho detalle que tiene esa arma en la mano. En el versículo 18, el siguiente, dice, ahora un detalle mayor, el anterior salía del templo y era un ángel con una hoz en la mano, ahora un tercer ángel vamos a ver. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Este ángel que dice que tiene poder sobre el fuego, la palabra original dice que tiene autoridad. Él manda fuego y produce fuego. No sé cómo será, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Este tercer ángel. La hoz vimos que era un símbolo de la severidad del juicio, es cortar cabeza. Y el fuego también es juicio, pero que está a punto de ejecutarse. Las uvas, porque acá manda a cortar las uvas que están maduras, son los pueblos que se han rebelado contra Dios.
Esto no lo estamos inventando. Lo vamos a leer en la misma palabra de Dios. Y este tercer ángel le da orden al ángel que había salido del templo con su hoz en la mano. Este ángel que sale del altar y tiene poder sobre el fuego, le da una orden, o sea que este ángel que tiene poder sobre el fuego y está en el altar de Dios, ha de ser superior al ángel que tiene la hoz, le da una orden de lo que tiene que hacer y le da un mensaje. Dos cosas tiene que hacer. Mete, quiere decir envía, lanza tu voz aguda, y vendimia, recoge, quiere decir, los racimos de la tierra. Y a la tierra aquí lo vamos a ver también 3 veces. Nuevamente, por el versículo siguiente también las tenemos a la misma palabra. La va repitiendo como el anterior. Pero estas uvas están maduras, están en su punto culminante. Cuando Jehová está hablando con Abraham y le promete un hijo, en Génesis 15, 16, vi una frase que dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad. O sea que Dios sabe cuándo es el límite de la maldad. Pero ahora sí, podemos decir, en este punto, dice, de punto culminante que Dios da la orden, porque ha llegado al colmo la maldad. Entonces ahí empiezan los juicios del Señor. Este ángel que da la orden, que viene del altar, nos hace recordar a los que están debajo del altar. Cuando vimos Apocalipsis 6, del versículo 9 hasta el 11, que cuando se abre el quinto sello, Juan ve gente debajo del altar. Su palabra dice, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, todos los mártires que estaban clamando bajo el altar, y por el testimonio que tenían, porque eran verdaderos hijos de Dios, que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Pedían justicia, pedían venganza. Y se le dice que espere un poco de tiempo, dice, y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Cuando se completa ese número, el Señor dice basta. Y ahí viene el resarcimiento y la justicia de ellos, porque viene a vengar la sangre de ellos. Por eso, el ángel que está al lado del altar viene también a dar la orden a ese ángel que tiene la voz aguda, porque el Señor, Dios Padre, le dio la orden. Es momento de venganza. Esto que estamos viendo es un adelanto de lo que vamos a ver en el capítulo 19, pero está acá en la palabra de Dios, somos orgánicos y lo vamos siguiendo tal cual vamos pasando los versículos y los capítulos. Ahí vemos a aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios, que están pidiendo justicia. A ellos se les dijo que esperen. Pero ahora ya estamos en el tiempo de juzgar a los impíos y que empieza a contestar las oraciones de los santos que habían llegado ahí, bajo el altar de Dios. Versículo 19. Y el ángel, el que tenía la hoz en la mano, arrojó su hoz en la tierra, de vuelta en la tierra, y vendimió las viñas de la tierra, de vuelta a la palabra tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar es como una pileta muy grande donde se tiran ahí las uvas y se las aplastan, se las pisan, ahí se hacen a lo antiguo, ahora ya son con toda maquinaria, pero antes, o los vinos pateros, se ponen los racimos y se pisan ahí y tienen un desagüe por donde se junta todo el líquido, el jugo de la uva, el mosto, todo sale
por ahí. Eso es un lagar, un lugar donde se aplastan las uvas. Y hay una profecía, hay varias, ya vamos a ver una, la más clara y similar a lo que está viendo ahí desde los cielos Juan, que la dice el profeta Joel. Joel no se sabe muy bien la fecha, se estima que como 800 años antes de Cristo existió él, y en esa época el pueblo de Israel era muy prosperado por Dios, muy bendecido, y se olvidaban de las cosas de Dios. Al tener todo, se olvidan de Dios. Cuando más está cómoda la gente, cuando menos preocupaciones tienen, Dios queda cada vez más lejos, se va. Y Dios lo usa a Joel para dar esta profecía. En Joel 3, del 12 al 14, dice, despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat. Da una dirección, una ubicación del valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echa la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, este valle de Josafat, le dicen también valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Acá vemos lo mismo. Dice, echa porque la mies está madura, venid descender porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Las uvas representan a la maldad de la gente y el Señor las va a juzgar, a pisar. Ese valle del rey Josafat se libraron muchísimas guerras, muchas. Josafat mismo venció a los moabitas, a Amón y a Edom. Luego, un rey de Egipto, Macao, vence a Ocosías. Ahí muere Ocosías. Mata a Josías, que eso fue de mucho lamento porque era bueno. Ocosías no, era malo, era el esposo de Jezabel. Jezabel también muere en esa zona. Es un lugar, un valle no muy grande, 22 kilómetros tiene, pero es un lugar donde siempre hubo guerra de los pueblos en contra del pueblo de Dios. David y Goliat fue en ese lugar también. Y fíjense, Cristo va a juzgar y va a hacer juicio ahí. El que es el que es descendiente de David, es del linaje de David, nació en la ciudad de David, un representante de David, es Cristo. Como venció David a ese gigante, todo es símbolo de Cristo. Cristo va a vencer al gigante, a la bestia, en ese lugar, ese Josafat. El profeta Joel lo sitúa ahí, a esa guerra, o donde va a ser juicio Cristo, en ese lugar, en el valle de Josafat, que va a ser que Jehová va a estar contra los gentiles al final de los días. Eso es lo que hemos leído, tras la restauración de hecho. La palabra Josafat quiere decir Jehoshaphat, son dos palabras, que en realidad es como Yahvé ha juzgado, o Jehová ha juzgado, o juicio de Jehová. O sea que el nombre de ese rey, pero de ese valle también, es un lugar de juicio de Dios. Cuando vemos el capítulo 16, entre el versículo 14 y 16, ahí aparece Armagedón, que, bueno, ahora explico un poquito de eso.
Pero es un lugar donde se va a armar una gran guerra en que Cristo destruye a sus enemigos. Vamos a silenciar esto. En el versículo siguiente, así voy cerrando, dice, y fue pisado el lagar. Esa palabra pisado nos lleva a muchas referencias. Si uno ve que Dios ha puesto todo a los pies de Cristo. Dice, fuera de la ciudad. Vimos que ese lagar, que es como un recipiente donde se echan las uvas para ser pisadas con los pies y de ellas extraer el mosto, aquí se la compara al jugo ese de la uva, ese color rojo, con la sangre de los impíos, de la gente mala. Pero más adelante veremos que el Señor Jesucristo, en su venida gloriosa, quien pisa el lagar de la ira de Dios, cumpliendo así las profecías. Yo le dije que busquen Isaías 63. Vamos a Isaías 63. En Apocalipsis 19, 15, cuando Cristo viene en su segunda venida, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con él a todas las naciones, y él las regirá luego con vara de hierro. Y él, el Señor Jesucristo, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Eso es cuando él viene en su segunda venida. Isaías 63, ya llego. Fíjense en que dice, día de la venganza de Jehová. Y empieza todas preguntas. Se está refiriendo al Señor Jesús y de ese momento dice, ¿quién es este que viene de Edom? Esa zona queda en Edom, al sur de Jerusalén. De Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en sus vestidos, que marcha en la grandeza de su poder. Se pregunta, ¿quién es? Y contesta, yo. El gran yo soy, yo con mayúscula. Dice, el que habla en justicia, está haciendo justicia, pero es grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mi vestido. No estaba pisando uva. Su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas. Antes era Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él derramó su sangre. Todos sus cuerpos, su poca ropa que ha tenido, quedan manchadas de sangre. Ahora, la sangre es salpicada por los juicios que Él hace. Versículo 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Él busca también la redención de los suyos. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Vemos al Señor Jesús ahí pisando a los enemigos. En el Salmo 110:1 dice, Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Cristo lo vuelve a repetir en Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor, dijo David, que está hablando del Señor Jesucristo, de su Señor. O sea que dijo Dios al Señor Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Son profecías del Antiguo Testamento que se van a cumplir en el futuro y lo estamos viendo en el futuro. Y lo de Armagedón lo voy a explicar luego cuando veamos Apocalipsis 16. No lo explico ahora porque no me da el tiempo. Así le quedan más inquietudes todavía.
Y dice, y del lagar salió sangre, y acá empieza a dar dimensiones. En ese valle de Josafat, que uno dice, bueno, es chico, tiene 22 kilómetros, se va a correr sangre desde un lugar que la palabra de Dios dice desde el Cedrón, un arroyo que corre a veces al costado entre el monte de Olivo y el monte de Sión, y va hacia ese sentido. Y el Señor dice, la sangre de esa batalla de esos enemigos llegó hasta los frenos de los caballos. No sé qué altura podría tener un freno un caballo, no sé, 1 metro y medio, la altura de la boca del caballo. Hasta esa altura. Y por un río de largo, dice, por 1600 estadios. 1600 estadios equivale a entre 280 y 300 kilómetros. O sea que casi vamos hacia Comodoro con la cantidad de sangre por 1 metro de alto. Imagínense la cantidad que es eso. Cristo en su momento dio su sangre para salvarnos. En Hebreos 13:2 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y acá esto va a ser fuera de la puerta, porque el versículo 20 dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad. O sea que cuando dice la ciudad se refiere a Jerusalén. Fuera de Jerusalén es todo esto. Y en Zacarías 14:3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En Zacarías explica, dice, se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, porque no existe esa medida en la actualidad, sí va a existir, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia la otra mitad del sur. Cuando el Señor venga, se va a generar todo ese lugar. Pablo, cuando se está despidiendo una carta de los romanos, que la hace bien larga a la despedida en el capítulo 16, en el versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y termina, dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, terminamos este año en este versículo, en este capítulo, deseándole una buena Navidad, un feliz 2021. Si alguno tiene dudas, consulta, lo puede hacer. Le contesto ahora, no hay problema. Estuvieron muy calladitos últimamente. En la iglesia hablaban más, no sé si vergüenza o qué. Pero a mí me sirve que me pregunten porque si no es un monólogo, pero yo quiero que se comparta siempre entre todos. Acá en el chat han escrito cosas, no leí nada. Perdón, porque yo a veces voy diciendo las cosas y no las veo. Yo ahora para cerrar voy a poner un video, me lo pasó hoy Damaris, que a ella se lo había pasado también la cadena de la cadena. Es grabado hoy en Israel, habla del tema de la pandemia, cómo están las cosas. Hoy miraba un canal de acá, Turquía también, muchísimos países, se está grabando todo, están cerrando absolutamente todo. Y habla una persona judía, convertida, y explica cosas que están pasando por ahí. Los dejo con ese versículo, ese video es cortito, dura 4 minutos, y para que saquemos cada uno conclusiones, los tiempos en que estamos viviendo, que se ve primero en Europa, en Asia y en el hemisferio norte, y después nos sucede a nosotros por el transcurso de las estaciones de primavera, verano, invierno, como va inclinándose la Tierra. Y después pueden abrir el micrófono. Así que bueno, a ver si puedo compartirlo y a ver qué le parece.
Espera. Acá como... Shalom Ubraja, Talmidim y Talmidot de la Torah. Queremos compartir con ustedes el testimonio de lo que estamos viviendo aquí en Israel. Pues realmente, aunque se han abierto ciertos lugares, pues este cierre fue más fuerte que el pasado. Y a diferencia del pasado, no han autorizado abrir lugares como por ejemplo los centros comerciales. Los dejo pues con las imágenes porque ya están hablando de un tercer esguer. Ustedes los que viven en América Latina recuerden que primero sucede acá y luego les sucederá a ustedes. Así que por favor aprovechen el tiempo, aprovechen, porque más adelante será más difícil. Recuerden que viene hambruna y escasez y hay que aprovechar el tiempo que tengan de apertura de los negocios. Todo está agendado y todo se tendrá que cumplir. Y precisamente la agenda del nuevo orden mundial se sujeta a las profecías de la Torá y a las profecías del Tanaj. Hay que suceder estas cosas antes de que venga el Mashiach. Y bueno, Yeshua nos enseña algo. Dice que no se turbe vuestro corazón, mas aún no es el fin. Todas estas cosas tienen que suceder, pero tenemos que prepararnos, como él dice, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. Que el Eterno nos dé sabiduría y nos permita, por misericordia, obedecer para ser parte de los que serán guardados de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Y les vuelvo a comentar, el que tenga oídos para oír, oiga, y entendimiento para entender, entienda. Qué tan raro que los almacenes de telecomunicaciones y de celulares y todo esto sí los abren. ¿Por qué será? Lógicamente porque el interés sí está, que cada uno siga comprando los sistemas con los cuales nos rastrean, con los cuales saben lo que hablamos, lo que hacemos, nos ven, todo esto. Amados, aprovechemos mientras que hay tiempo y seamos sabios. Les invito a que compartan estos videos con todos los que puedan y a que se aperciban mientras que podemos subir videos, porque también somos conscientes que ya hemos recibido amonestaciones de YouTube, ya nos han hecho amonestaciones, no sabemos hasta qué momento podamos seguir subiendo videos, esperamos que hasta el último momento, pero llegará la fecha en la cual tendremos que decirnos adiós o hasta pronto y esperamos que todos hayamos obedecido y nos encontremos todos reunidos en la venida del Mashiach. No es un juego. Despertemos, por favor. Despertemos. El tiempo se está agotando. Desde Israel dando testimonio como atalaya, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, este era el video de cómo son las realidades en otros países y la reflexión que hacía esa persona llevándolo a los tiempos finales. Así que bueno, cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Tiempos actuales son. Los tiempos finales. Es hoy, como dice Lili. Esto es hoy, este video es de hoy, día 17 del 12. Eso te iba a preguntar, Ariel, si era de hoy.
Sí, de hoy es el video. Ahora ya de ser de noche allá, pero fue de hoy el video. Eso es lo que está pasando en todo el mundo. Y hoy de mañana escuchaba lo de Turquía. Y en Canal 26 da mucha información internacional y va mostrando el estado de distintos países y cómo se van cerrando y se le van complicando todas las Me cosas. hacía acordar cuando el hombre decía de que estaba solamente abierto los lugares donde venden tecnología. Y Sí. me acordé de Daniel cuando hablaba de que iba a avanzar mucho la tecnología, que la ciencia iba a avanzar y bueno, ahí como que está dando... Nosotros jamás imaginaríamos que íbamos a estar conectados por Zoom escuchando la palabra. O sea, es como que todo va, o sea, como que todo va cerrando, o sea, lo de las profecías, lo que estamos leyendo de Apocalipsis, como que todo va tomando sentido porque lo estamos aprendiendo. Es duro esto de Apocalipsis, pero como que nos anima a hablar más sobre todo lo que va a suceder, como que ya estamos, pareciera en los últimos tiempos. Claro, es un libro como que se lo deja de lado, pero es parte de la Biblia. Por algo Dios lo pone. Como puso el Génesis explicando el principio, está explicando cómo va a ser el final. Es todo interesante porque es su palabra, es necesario más que interesante. Y bueno, a veces le erro yo con los adjetivos calificativos, porque me quedo corto. Y bueno, así son las cosas del Señor. Pero bueno, yo venía hasta hacer. Sí, que nos dé Sí, sabiduría. Sí, viste, como decía el hombre, viste que los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Ahí dice el Eterno, nos dé sabiduría, dice. Claro. Me hizo El mismo. acordar también cuando el virus estaba en Europa, el COVID, y jamás pensamos que iba a llegar acá. Y Y todo llegó. llega. Sí. Y llegó. Como que este video nos está advirtiendo eso. Sí, todo está muy globalizado. Es decir, todo es toda una sola cosa casi. Tarde o temprano se da, llega. Nos seguiremos viendo el sábado, no, el domingo. Y bueno, nos seguimos saludando. Pues yo me despedí ahí de